se nos da un primo doble f de x es igual a 4x más 3, y f' de negativo 3 es igual a 4, y f de negativo 3 es igual a 3. Se nos pide encontrar f' de x y f de 3, ya que podemos pensar en la integración como la operación opuesta de diferenciación. Si integramos la segunda derivada, recuperamos la primera derivada, más una constante. Y si integramos la primera derivada, recuperamos el original más una constante. Para empezar integraremos la segunda derivada para recuperar la primera derivada, lo que nos da la integral de 4x más 3, que es igual a la integral de 4x o 4x a la primera, que es 4 veces x a el segundo dividido por 2 más la integral de 3, que es 3x más c. Sigamos adelante y simplificemos. 2 y 4 comparten un factor común de 2. Hay 1, 2, y 2 y 4, lo que nos da 2x al cuadrado. Más 3x más c, y ya que integramos la segunda derivada aquí, esta es la primera derivada más una constante. Así que ahora sabemos f' de x es igual a 2x al cuadrado más 3x más c. Desde aquí, ya que sabemos f' de 3 negativos es igual a 4, vamos a determinar el valor específico de c para nuestra función derivada. Una vez más, desde f' de negativo 3 es igual a 4, si sustituimos 3 negativos por x en la función derivada, el valor de la función debe ser 4, lo que nos da la ecuación. 4 equivale a 2 veces el cuadrado de negativo 3 más 3 veces negativo 3 más c, y ahora resolvemos para c. Tenemos 4 iguales, el cuadrado negativo 3 es 9. 2 por 9 es 18. Tienes 18 menos 9 más c. Simplificando tenemos 4 equivale a 9 más c. Sustrayendo 9 en ambos lados, tenemos c es igual a 5 negativos. Así que ahora sabemos la primera función derivada. F' de x es igual a 2x al cuadrado más 3x, y dado que c es negativo 5, tenemos menos 5. Así que esta es una de las respuestas la pregunta pide. Y ahora que tenemos la primera derivada, podemos empezar a recuperar la función original mediante la integración de la primera derivada. Así que tenemos la integral de 2x al cuadrado más 3x menos 5. Que es igual a la integral de 2x al cuadrado, que es 2 veces x a el tercero dividido por 3, más la integral de 3x, que es 3 veces x cuadrada dividida por 2, menos integral de 5, que es 5x, y luego más c, lo que significa que ahora sabemos la función original f de x es igual a 2/3 x cubos, más las 3 mitades x al cuadrado, menos 5x más c. Y ahora podemos encontrar el valor de c porque sabemos f negativo 3 es igual a 3. Desde f de negativo 3 es igual a 3, si sustituimos 3 negativos por x, el valor de la función debe ser 3, que nos da la ecuación 3 equivale a 2/3 veces el cubo de negativo 3 más 3 mitades veces el cuadrado de 3 negativos. Menos 5 veces negativo 3 más c. Simplificando, tenemos 3 iguales. Simplifiquemos este derecho en la calculadora. En el lado derecho de la ecuación tenemos 10.5 más c. Vamos a convertir 10,5 a una fracción presionando matemáticas, entrar Enter, que es 21 mitades. Así que tenemos 3 iguales a 21 mitades más c, lo que significa que c es igual a 3 menos 21 mitades, c es igual a 15 mitades negativas. Por supuesto que podemos comprobar esto en la calculadora si es necesario. 3 menos 21 mitades es negativo 15 mitades. Así que ahora sabemos que función original f de x es igual a 2/3 x cubos, más 3 mitades x cuadrado, menos 5x. Y dado que c es negativo 15 mitades, tenemos menos 15 mitades.
Así que mientras no estamos dando f de x como respuesta, necesitamos encontrar f de x para determinar en el valor de función f de 3. F de 3 es igual a 2/3 veces el cubo de 3. Más 3/mitades veces el cuadrado de 3 menos 5 veces 3, menos 15/mitades. Ahora volveremos a la calculadora una vez más. F de 3 es igual a 9. Espero que haya encontrado esto útil.